Hola, soy Yerko Espinosa y esto es Maratón de Español. Una de las cosas que me llama mucho la atención sobre el aprendizaje del idioma español es que nosotros, para aprender un contenido, en este caso de la lengua española, tenemos diferentes opciones para acceder a la información y recordarla en el tiempo. Por ejemplo, tenemos el método BAC, visual, auditivo y kinestésico. El método BAC nos enseña de que existen diferentes vías para poder acceder a la información. En este caso, las palabras que estamos aprendiendo en español, las frases que estamos aprendiendo en la lengua española, o la diferente interacción que estamos teniendo con la gramática, por ejemplo, del español. Entonces, esto es muy importante porque tenemos diversas formas de poder aprender con éxito este idioma. Por ejemplo, el acceso a la vía visual de la información implica que yo voy a registrar mi información que estoy aprendiendo en español solo a través de la lectura o observando la interacción de otras personas con esta lengua. El acceso por la ruta auditiva implica que yo voy a escuchar lo que el profesor en este caso está diciendo, las palabras, lo que él está hablando en lengua española, y eso entonces accederá a mi cerebro y yo lo podré recordar. Y por último está el aprendizaje kinestésico o la vía kinestésica, que es cuando yo ya escuché y ya observé y ahora puedo realizar, hablar, es decir, ya puedo aumentar las posibilidades porque estoy haciendo, estoy simulando la experiencia real en el tema del contenido que estoy aprendiendo. Un antecedente muy importante es que en el año 1969 el pedagogo estadounidense Edgar Doll hizo un estudio muy interesante respecto a los métodos efectivos para aprender. Él estudió de fondo un concepto que llamamos el cono del aprendizaje. Y el cono del aprendizaje nos enseña de que tenemos diferentes tipos y niveles de aprendizaje. Naturalmente, Edgar Doll hizo un examen a muchos estudiantes aplicándole diferentes estrategias de enseñanza, entre las cuales incluían diferentes vías del aprendizaje. Por ejemplo, en su estudio, él concluyó de que existen dos tipos de aprendizaje muy diferentes en el ser humano. Existe el aprendizaje activo, que está en la base de la pirámide, y existe el aprendizaje pasivo, que está en la cima de la pirámide. Esto es muy interesante porque Edgar Doll concluyó de que quienes utilizaban un aprendizaje activo a la base de la pirámide tenían más éxito en su aprendizaje, aprendían mucho más rápido, por ejemplo, un idioma, recordaban más la información y también se apasionaban mucho más por el tema que estaban aprendiendo. En cambio, quienes empleaban un aprendizaje más pasivo en la cima de la pirámide, no les gustaba el contenido, recordaban menos la información, nunca estaban tan motivados para aprender y con el tiempo iban desistiendo del aprendizaje. Ahora, ¿qué nos enseña esta pirámide del aprendizaje? Que hay diferentes niveles y situaciones en las cuales yo puedo aprender. Por ejemplo, dentro del aprendizaje pasivo que está en la cima de la pirámide, tenemos la estrategia de leer. Una persona que solo va a leer el contenido en español. Entonces va a leer revistas, va a leer libros, va a leer guías. Y esto solamente en 2 semanas yo voy a recordar solamente el 10% de lo que leí.
porque estoy usando solamente la vía visual. Más abajo, acercándonos más a la base, está entonces la estrategia de solo escuchar. Un estudiante que está aprendiendo el español está escuchando solo a su profesor. Ahí entonces se va incrementando las posibilidades de recordar. Ahí en 2 semanas yo voy a recordar el 20% de lo que escuché. Más abajo tenemos entonces en este nivel la experiencia visual, es decir, la experiencia de ver lo que yo estoy aprendiendo y también la experiencia de escuchar lo que yo estoy aprendiendo. Yo estoy viendo a mi profesor cómo habla español, lo estoy escuchando. Ahí entonces van a aumentar las posibilidades de yo recordar la información. Van a aumentar hacia un 50%. Y cerramos entonces el aprendizaje pasivo, porque ustedes se están dando cuenta de que lo que hemos mencionado es netamente pasivo. Yo estoy escuchando, viendo, observando al profesor. Comienza entonces esta parte de la pirámide, que es la base, que es el aprendizaje activo, y es el que tenemos que lograr. En el aprendizaje activo tenemos entonces diversas estrategias. Por ejemplo, hablar, mirar, es decir, observar al profesor, escucharlo y también hablar. Es cuando ustedes están haciendo interacción con la lengua, están replicando lo que el profesor está diciendo. Ahí las chances aumentan entonces a un 70%. En 2 semanas voy a recordar la información de esa clase en un 70%. Y por último, en la base de la pirámide del aprendizaje activo está la simulación de la experiencia real, que es cuando yo, aparte de observar, escuchar, ¿cierto?, yo interactúo, me comunico y hablo y participo activamente. Tengo en ese instante un 90% de probabilidades de recordar la información. Es decir, voy a recordar el 90% de la información con la cual yo interactué con el profesor. Entonces, la recomendación siempre es acercarnos a la base de la pirámide y alejarnos de la cima de la pirámide del aprendizaje. Mientras nosotros nos acerquemos más a la base de la pirámide, tendremos más posibilidades de aprender bien el idioma y también estaremos mucho más motivados para aprender esta lengua. Esto fue Maratón de Español.